Buenos días, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Antes de iniciar mi planteamiento, porque quiero compartirle un poco de lo que vimos en el rancho Izaguirre, me gustaría externar en este foro mi solidaridad a las madres buscadoras. No hay actividad más respetable y honorable en este país en estos momentos como esa. Dicho lo anterior, hay que hablar, Presidenta, de la manipulación mediática. Porque así como lo que no se nombra no existe, lo que se nombra se debe de sustentar. Y a mí me parece interesante que los medios de comunicación de este país plantearan la idea de que el ingreso de reporteros a la zona efectivamente constituyera de alguna forma alguna alteración o modificación a la escena. Pero favorablemente omitieron que antes de llegar el grupo de reporteros al rancho, hubieron dos medios de comunicación que tuvieron un trato privilegiado y que pudieron tener acceso anticipado: Televisa y Latinos. Esto con la venia de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Eventualmente, después de que estos dos medios desalojaron, los medios de comunicación restantes pudieron entrar, tanto tradicionales, corporativos y digitales. Es una información que merece saber el pueblo de México. Segundo, lograron entrar tres grupos distintos: elementos de la Fiscalía, periodistas y madres buscadoras. Es falso que las madres no pudieron haber ingresado. De hecho, fueron de las primeras que ingresaron y las imágenes que se vieron en redes sociales en Resistencia pertenecían a otro grupo que de igual manera llegó de manera tarde. Tercero, ¿qué había justamente en el rancho Izaguirre? En Reporteros MX documentamos varios impactos de bala, algunos enfrente de la valla metálica y otros que nos resultaron más interesantes al fondo de una construcción en donde en una pared se nota cómo hay impactos de bala resanados con cemento recién fresco. En esta pared, Presidenta, se encontraba una especie de líquido amarillo escurrido, seco. Si uno compara este líquido, varios puntitos amarillos que escurrían, se parecen bastante al resultado de lo que lanzan estos proyectiles de paintball o de gotcha. Es decir, esa pared se utilizaba, entre otras cosas, para disparar. También en el rancho se encontraban neumáticos, obstáculos, agarraderas, entre otras cosas, para someter a quienes se encontraban ahí a un entrenamiento exhaustivo. También decir, Presidenta, que varios medios de comunicación se comportaron de manera brutal en la ética y en el rigor periodístico. Muchos de ellos aprovecharon la anarquía y el libertinaje del lugar para agarrar tierra y ponérselos en los pantalones, para asegurar que en la toma se viera como algunos reporteros y reporteras se veían sucios y darle más dramatismo a la imagen. Cuando se habla de un campo de exterminio y se viene con una idea preconcebida, entonces se vuelve un hecho incontrovertible decir lo contrario. El primer medio de comunicación que utilizó el término campo de exterminio fue el Reforma. Si uno analiza las declaraciones de las madres buscadoras a través de sus redes sociales con las primeras denuncias, ellas nunca utilizaron el término campo de exterminio. De modo que cuando se utiliza este término, Presidenta, y aquí valdría la pena abrir otro debate que pocas veces se toca, es la banalización del Holocausto. Utilizar el Holocausto, una de las mayores tragedias de la humanidad, para hacerlo en un contraste con fines políticos, no solamente es vil, es un recurso que últimamente se está utilizando más en México y usted lo sabe perfectamente bien porque fue víctima en una portada de la revista Siempre de esta banalización del nazismo. De tal modo que si uno viene con esa idea preconcebida del campo de exterminio, para empezar, como politólogo puedo decirle que para que existan condiciones para que algo sea llamado un campo de exterminio, número uno, debe de estar auspiciado por el Estado, por el gobierno. Así como las cámaras de gas de Hitler fueron financiadas con el régimen alemán y operadas por su gobierno, para ser llamado de esa manera debería de haberse utilizado recursos públicos, elementos públicos, ya sea del gobierno federal, estatal o local. De tal manera que de tratarse de un privado ilegal no es correcto ni ético llamarlo así. Presidenta, los medios de comunicación, ante la revelación que hace el día de hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estoy seguro que estarán bastante interesados ya en analizar lo visto el fin de semana con lo que se va a contrastar con la información que acaba de proporcionar el gobierno federal. Mi pregunta es, Presidenta, ¿cómo moralizar
ayudar a los medios de comunicación, cómo separar de manera efectiva esta búsqueda legítima de ayudar a las madres buscadoras sin que se contamine con la podredumbre editorial que se siembra en los medios de comunicación. Gracias, presidente. La verdad. Me interesa mucho que quienes nos escuchan, quienes nos ven, oigan sus… ¿Qué vieron ahí? Sus relatos. Tú estuviste ahí en el… ¿Por qué no, antes de hablar de… ¿Qué vieron ahí? ¿Por qué no nos vuelves a platicar? ¿Qué viste tú ahí, en este lugar? Desorden por parte de los protocolos. Nadie, absolutamente nadie tenía un liderazgo de algún elemento para poder guiarse. Habían banderines que decían evidencias no tocar y todo el mundo pasaba sin ningún tipo de problema. Un desaseo por parte de las autoridades a la hora del ingreso. Como le mencionaba justamente esta… Pero en el lugar, ¿qué había en el lugar? No mucho. No se encontraron, por ejemplo, estas prendas y zapatos. Tengo entendido que por la adquisición de evidencia de parte de la Fiscalía no había mucho, presidente. Estaba vacío. A ver, vamos a escuchar a más y ahora contestamos todas juntas, si les parece. Acá. Pues lo que sabemos hasta ahora, Omar. Sí, sobre esta detención, repito lo que mencionamos hace unos minutos, el gabinete de seguridad tenía en seguimiento a esta persona desde el año pasado, lo teníamos ya identificado con distintos, como líder de la célula de reclutamiento. En algún momento, en enero de este año, se hizo una operación también con la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se pusieron a disposición 37 personas que también habían sido reclutados. Se han identificado alrededor de 120 personas, muchas ya con nombre y apellido, algunas detenidas, otras personas que sabemos que siguen formando parte de la organización criminal. Pero la detención de esta persona, la participación de esta persona como líder en el reclutamiento para esta organización delictiva está confirmada. Y es una investigación sustentada, no es una investigación de un mes, repito, tiene desde el año pasado y tenemos absolutamente confirmada la participación de este sujeto y la participación de otros colaboradores, así como de la organización criminal en este caso. ¿Y sobre el predio qué saben ustedes ahí del… Sobre el predio, sobre el rancho Izaguirre, también tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. Como lo mencionaron aquí, hay una pista ahí para entrenamiento, hay una serie de cosas, y teníamos confirmado que ese y otro punto que también fue asegurado eran lugares para adiestrar a sujetos que querían enlistar en la organización delictiva. Ahora, ¿hay ahí personas fallecidas? No sabemos. Nosotros no tenemos conocimiento de cuántas personas. Sí. Y le pregunto a Omar, sí, la pregunta es si hay restos humanos en el predio. Omar. La Fiscalía General de la República va a determinar exactamente si hay restos. Nosotros no lo tenemos confirmado. Lo que sí es en la primera operación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Guardia Nacional, que había un cuerpo y donde se detuvieron a 10 personas. Entonces, gracias, Omar. Para seguir con lo que sabemos, y necesitamos saber más, y para ello la Fiscalía General de la República tiene ya que asumir toda la responsabilidad espérame un momentito, toda la responsabilidad de la investigación. Hasta ahora, por la detención de esta persona, se sabe
que esta persona estaba encargada de reclutar personas a través de páginas. ¿Cuántas páginas bajaron? 39 páginas fueron bajadas y se va a continuar. Obviamente, la Fiscalía, ya a cargo de esta investigación, también tiene que decirnos más. Esa es la información que tenemos, la información que hasta ahora hay de este detenido por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mañana, en el informe del Gabinete de Seguridad, va a venir el fiscal, se le puede preguntar si conoce más y cómo está la investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Pero tiene que conocerse a partir de investigación científica, siempre pongo esto, porque los datos de las fiscalías hoy tienen manera de saber en una investigación profunda de la ropa que se encontró y de la revisión del predio, si hay algo de lo que alguno de los testimonios que salieron en un medio así ocurrió o no. Entonces, repito, número uno, la responsabilidad de atender el problema de la desaparición. Y esta detención va a dar mucha información sobre ello. Pero al mismo tiempo, clarificar cuántos desaparecidos hay, cuál es la fuente de información de esas bases de datos que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda y poder dar esa información, mantener la búsqueda desde las fiscalías y desde las comisiones de búsqueda y fortalecer esa investigación. Y siempre hablar claro y con la verdad. Segundo, la información sobre ese rancho. La verdad. Aquí nadie va a ocultar nada. La verdad. La que viene tanto de la persona detenida como del trabajo que tiene que realizar la Fiscalía General de la República. Y si hay autoridades involucradas, que se haga la investigación a fondo. Repito, hasta ahora, quien sigue teniendo el control de ese predio es la Fiscalía Estatal de Jalisco. Por eso es importante que la Fiscalía General de la República ya tome, desde mi perspectiva, obviamente esto tiene sus propias normatividades, la investigación profunda de este caso. 3. ¿Qué debe hacerse para prevenir la desaparición y para buscar a las personas? Y por eso lo que estamos planteando el día de hoy, que presentó Ernestina. No hay una sola base, por distintas razones, una sola base de datos de identidad en nuestro país. Y nosotros tenemos poco a poco que ir hacia ello. Es importante. A veces son temas difíciles pero es importante avanzar hacia ello. La CURP, que ya es el número, la identidad que tenemos todos, tiene que seguirse fortaleciendo. No es de un mes a otro, pero tiene que seguirse fortaleciendo. ¿Qué estamos planteando con estas leyes? Que en el caso de la investigación relacionada con delitos de alto impacto, como la desaparición, estén todas las bases de datos disponibles para la búsqueda. Ahora hay que pedir permiso. A ver, la base de datos de registros civiles, esa ya más o menos está concentrada. Eso se hizo durante el gobierno del presidente López Obrador, muy importante. La base de datos de vacunación, nadie dice que sea abierta al público, pues son datos personales. Pero si hay una fiscalía que está buscando una persona,
pues tienen que estar disponibles esas bases de datos para la Fiscalía, para poder saber si la persona, después del reporte de desaparición, tiene algún reconocimiento en alguna base de datos. Se vacunó del COVID, recibió un programa social, con cuidado de los datos personales, pero si se consulta para un caso de este tipo, es indispensable que esté disponible la información. Repito, para las instituciones de seguridad y de justicia. Porque no puede ser que una madre busque a un hijo desaparecido y que no tengamos una base de datos nacional donde poder saber si se encontró en un lugar, en otro, si tomó un vuelo de avión, si salió por migración. Todo eso tiene que estar disponible al instante, repito, para las instituciones de seguridad. Entonces, este cambio de leyes va en ese sentido. Si lamentablemente una persona falleció y no tenía su identificación y va a un destino de una fosa común, pues esa información tiene que tenerse en una sola base de datos nacional de identidad. Hasta ahora sí existe en la ley, pero no existe tal cual como la base. Entonces estamos poniendo todo para que tengamos esas bases de datos de identidad que nos permitan atender este y otros fenómenos vinculados con la delincuencia. Entonces, por eso son estas leyes que tienen que ver, repito, con fortalecer la búsqueda. Y la otra, si una persona se reporta como desaparecida, alerta inmediata en todo el país. Eso no existe ahora. Si tomó un vuelo, si tomó un transporte foráneo, es indispensable, porque si no, no estamos atendiendo de fondo el problema. Ese es el tercero. Ya el cuarto, pues es la actuación de los medios, o de algunos medios. ¿Cómo actuaron en este caso? Porque también es importante decirlo. Y ya la última, pues es la oposición y los adversarios políticos, que usan esto de una manera muy hipócrita, porque primero debían hacerse una autocrítica. Entonces, de nosotros, que sepa el pueblo de México que va a conocer la verdad. Ustedes que estuvieron en el rancho vieron y reportaron, y qué bueno. Ahorita vamos a escuchar a otros compañeros que también estuvieron ahí. Pero tiene que hacerse una investigación profunda. Y siempre decir la verdad y atender esta situación. Y ya, cuando vayamos avanzando, entonces sí, ¿qué dijo quién? ¿Cómo lo dijeron? ¿Por qué lo dijeron? Porque también es importante que se dé a conocer la actuación de algunos medios.